y el estar con ustedes para compartir de lo que Dios, ¿verdad?, nos ha enseñado. Siempre pedimos que sea Dios usándonos, porque de otra manera pues estaríamos perdiendo tiempo, ¿verdad? De otra manera no habría edificación si Dios no nos usa. Bien, hermanos, entonces vamos a dar continuación a nuestro estudio de la Confesión de Fe de 1689. Y hoy llegamos al capítulo 12. Capítulo 12 habla de la adopción. Capítulo 12, vamos a estar hablando acerca de la adopción. Vaya conmigo a la primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a leer un par de versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oremos, hermanos, para que sea Dios tomando el control de nosotros y que su Santo Espíritu nos guíe a su palabra. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por la vida, gracias por sus bendiciones, sus misericordias para con nosotros, sus bondades. Gracias, Señor. Gracias porque nos ha guardado en todo en este día. Gracias porque nos ha provisto de alimentos, de techo, calzado, vestido. De tantas bendiciones, Señor. Podemos terminar el día de la mejor manera posible, buscándote, alabándote, entonando himnos que glorifican tu nombre. Y aún más leyendo tu palabra, estudiándola. Te pido, Señor, que me pueda usar. Tenga de mí misericordia y que solamente sea el instrumento por el cual tú hables, Señor, a tu iglesia. Que tu iglesia, Señor, sea edificada en tu palabra. Que tu iglesia, Señor, sea fortalecida, pueda crecer en el conocimiento de ti, pueda crearse convicciones bíblicas de fe y de principios, Señor, que cimenten sus vidas a un cristiano firme, fiel y verdadero. Mi Señor, háblanos, enséñanos, instrúyenos en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a tratar este tema acerca de la adopción. ¿Recuerdan el capítulo anterior? Jueves pasado. ¿Recuerdan cuál fue el tema? De la justificación. ¿Alguien recuerda o puede decirme el concepto de justificación? Es el acto soberano de Dios de declarar inocente al culpable. Declara inocente al culpable, correcto. En la Biblia hay un par de versículos que aparentemente tienen un poco de problema. Respecto a este tema de la justificación, sabemos que Dios justifica pecadores, que Dios salva pecadores. Si no mal recuerdo, uno es Proverbios 17:15. ¿Puede ponerlo, hermano, por favor? Proverbios 17:15.
Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Como dije, sabemos que Dios perdona pecadores, Dios justifica pecadores. Pero, ¿cómo es posible eso si allí nos está diciendo de que el que justifica al impío es abominación, así como el que también condena al justo? Entonces, tratando de entender un poco lo que es la justificación de Dios, ¿cómo es posible de que un Dios justo y un Dios santo pueda perdonar pecadores, pueda justificar a culpables? ¿Me expliqué? ¿Me entienden? Ok, entonces, sabemos que Dios perdona pecadores, ¿sí? Correcto. Dios justifica al impío. Nosotros somos prueba de ello. Tenemos el concepto, es el acto soberano de Dios mediante el cual Dios declara justo al impío. Dios declara justo al pecador. Pero ¿cómo va a ser eso posible de que Dios, santo y justo, pueda declarar al culpable inocente? Soberanía, ok. Hemos dicho de que los atributos o las perfecciones de Dios tienen que estar en completa armonía. Dios no puede ser más justo que santo, Dios no puede ser más amoroso que justo y santo. Podemos decir, Dios nos perdonó por amor. Está bien, pero ¿dónde queda su justicia? Si Dios es realmente justo, no debiera perdonar al impío, no debiera justificar al culpable. Pero sabemos que Dios lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es posible? Okay. ¿Ah? Sí, hermano Pedro. Ajá. Romanos 3 nos ayuda en eso. Y como ya bien han dicho, ¿verdad? La cruz, Cristo mismo. Es posible que Dios perdone pecadores a través de Jesucristo. Al Jesucristo sustituirlo a usted y a mí. Entonces Dios es justo y puede justificar al que es de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Eso para entender un poco más acerca de la justificación y de cómo los atributos de Dios están en completa armonía. Su santidad y su justicia. Dios hace justicia en Jesucristo por nosotros. Recuerde que Él es nuestro sustituto. Jesucristo cargó nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Entonces ahora Dios puede perdonarnos a través de la obra de Cristo, porque Cristo con su sacrificio satisface la demanda de la ley por el pecado. Ok, muy bien, vamos a avanzar. Entonces, ya entrando en materia en lo que es la adopción, recuerdan, hermanos, que nosotros antes éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, dice la Biblia, e hijos del diablo también. Hijos de ira, hijos de desobediencia e hijos del diablo. Nuestra única esperanza en este mundo maldito por el pecado era vivir solamente una vida corta, a esperas del justo juicio de Dios. Esa es toda la esperanza del impío en esta vida, en este mundo. Vivir lo que le resta de vida, a ver cómo le va, si se la pasa más o menos sin aflicciones
o si la pasa mal, pero que al final el justo juicio de Dios va a llegar a su vida, porque todos un día compareceremos, ¿verdad? Y daremos cuenta ante Dios. Y ese era nuestro destino, pero Dios, para manifestar la gloria de su gracia, intervino en nuestro favor, en amor, dice Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ustedes leyeron ahí en Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y podemos decir de que el plan, el propósito eterno de Dios se va cumpliendo cabalmente en su tiempo. Aquel plan, aquel pacto de gracia que fue ideado entre el seno de la Trinidad en la eternidad pasada, en la que el Padre decide salvar un número de personas, en la que el Hijo decide ir y dar su vida en propiciación por sus pecados y poner su vida y dar su vida por ellos para redimirlos, y en la que el Espíritu Santo aplica la obra de redención del Padre y del Hijo. Y vemos el proceso de que venido el tiempo desde la promesa que se dio allá en Génesis 3:15, como 4000 años después, Cristo vino. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Y Cristo Jesús vino y padeció de los principales sacerdotes, padeció de los de su pueblo, de los de su nación, a manos del pueblo romano, pero principalmente por su propio pueblo, por los propios judíos. Y estando Jesús allí en la cruz del Calvario, aún fue abandonado por su Padre. Isaías 53 dice que, mas Dios quiso quebrantarlo. Mas Dios quiso quebrantarlo, dándole la espalda. Y ese fue el único momento donde el Padre y el Hijo tuvieron una separación, al darle la espalda. Aquel momento cuando se oscureció y vino tiniebla sobre la tierra, porque el Hijo de Dios estaba cargando el pecado de su pueblo para redimirlos, Ahora, veamos en primer lugar la adopción en la historia de la redención. La adopción en la historia de la redención. En la Biblia podemos encontrar, podemos decir, como 3 tipos de adopción. Tenemos a Adán como hijo de Dios. A Adán como hijo de Dios. En la genealogía de Jesús, el capítulo 3, verso 23 y al final en el 38 dice de que Adán era hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. También tenemos el estatus típico de la filiación, la adopción del pueblo de Israel. Todos sabemos de que Israel es el pueblo elegido por Dios, un pueblo insignificante, le dice allá en Deuteronomio, no por ser ellos más que todos los pueblos, sino por ser insignificantes. Dios decidió amarlos. Dios decidió adoptarlos como hijos suyos y darles su palabra para que ellos sean, por decirlo así, el vehículo por el cual el Hijo de Dios viniera a este mundo. Y podemos ver en toda la historia de Israel de cómo el pueblo de Israel tuvo, ¿cómo es la palabra? Quiso ser destruido una y otra vez por Satanás. Una y otra vez.
Mas sin embargo Dios siempre, ¿verdad?, en cumplimiento de su promesa, guardó y preservó a su pueblo por todo este tiempo hasta el día de hoy, para cumplir sus promesas, para cumplir su palabra al pie de la letra, tal cual Él había dicho, ¿verdad?, por medio de sus profetas. Por medio de sus profetas. También tenemos una adopción respecto a la iglesia, ¿verdad? La iglesia, que es el número total de los redimidos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y tuvimos allí la lectura en Gálatas 4, ¿verdad?, donde describe muy bien esto de cómo Dios, ¿verdad?, adopta, y a este grupo sacado de otro grupo y lo pone y lo hace su cuerpo, lo llama iglesia, forma la iglesia. Sigamos adelante. Entonces vamos a ver la definición de adopción, y vamos a ver cómo dice, ¿verdad?, la confesión de fe, porque estamos estudiando, es la base para nuestro estudio. Y dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. Es un párrafo, ¿verdad?, bastante amplio y completo, que define de manera general lo que es la adopción, lo que hace la adopción, sus resultados, lo que Dios hace por estos que los ha hecho parte de su familia, y verdad, y el trato y la relación que ahora gozan dentro de la familia de Dios. Hablando de una definición etimológica, la palabra que se traduce como adopción es una palabra griega que dice huiodesia, huios, que significa hijo, y tesis significa ubicar o colocar. Entonces significa el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Todos entendemos el concepto de adopción, en el que una persona es incorporada al seno de una familia a la que antes no pertenecía. Dando ahora una definición teológica, la adopción es un cambio de estatus legal del esclavo a la de hijo de Dios, que tiene lugar por fe en el momento de la unión con Cristo, pero que se revelará públicamente en la resurrección. Recuerde, antes de haber sido libertados por Cristo, éramos esclavos del pecado y estábamos sujetos a Satanás. No estábamos libres, éramos hijos del diablo, hijos de ira, hijos de desobediencia, como dice Efesios 2, 3 y 5. La adopción es un acto de la gracia, de la libre gracia de Dios, que fluye del amor electivo de Dios y Padre en la eternidad, y que confiere inmediatamente el espíritu de adopción y el privilegio de ser uno de los herederos, al igual que otros privilegios, obligaciones y responsabilidades. En palabras sencillas, la adopción es la acción de Dios mediante el cual nos hace miembros de su familia. Es la acción de Dios libre y soberana en la cual nos hace miembros de su familia.
Recuerde, antes no éramos miembros ni parte de Dios. Estábamos perdidos, éramos hijos del diablo. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, nos rescató. Jesús pagó el precio por nosotros y Dios nos incorporó a su familia, ¿verdad? Y es parte del logo que tenemos en Efesios 2:19, miembros de la familia de Dios. Vamos a avanzar ahora a otro punto y es la relación de la adopción con otros actos de gracia. La relación de la adopción con otros actos de gracia. La adopción es un acto de gracia, al igual que la regeneración, al igual que la conversión, al igual que la justificación. Son actos de gracia, ¿verdad?, que fluyen del amor electivo de Dios. Entonces, avance, hermano, por favor, al siguiente punto. Ok, estamos aquí entonces. Esta gráfica nos enseña sobre el orden de la salvación. Esa palabra que dice ordo salutis es en latín, que significa eso mismo, orden de la salvación. Y tenemos, ¿verdad?, que primeramente tenemos la elección de Dios, que conlleva a la predestinación. De la predestinación viene el llamamiento, de que Dios llama a aquellos que han sido predestinados y escogidos por el Padre. La Biblia nos enseña dos tipos de llamamiento, un llamamiento externo y un llamamiento interno. El llamamiento externo es la que hace el Evangelio a toda criatura sin acepción de personas. Y el llamamiento interno es el que hace Dios a través del Espíritu Santo, a través, ¿verdad?, del Evangelio mismo, del mensajero y por la obra del Espíritu Santo. Y esto lo hemos experimentado todo en algún momento y lo podemos ver. Ejemplo, una campaña o un culto evangelístico, ¿verdad?, en la iglesia local. Se predica el Evangelio de salvación, se hace la invitación en toda la prédica, pero aún al final se hace con más énfasis y se llama al pecador al arrepentimiento. Pero vemos que no todos acuden a ese llamado. Entonces ahí está el llamado general, el que se hace a todo mundo, a toda criatura por el Evangelio, pero el llamado interno lo hace el Espíritu Santo, llamando a aquellos que han sido predestinados y elegidos por Dios. Entonces son aquellos que donde se les da también la gracia, ¿verdad?, de fe y arrepentimiento, en la cual proceden a la conversión. Entonces, elección, predestinación, llamamiento, regeneración, lo que conlleva, ¿verdad?, y produce la conversión. Cuando hablamos de conversión es fe y arrepentimiento. Recuerde que estas también son parte de la gracia de Dios. La fe y el arrepentimiento no son partes naturales del hombre. El hombre tiene una fe natural, pero no es esa fe que salva, que es una gracia de Dios que da en ese momento de cuando el Espíritu Santo lo ha regenerado primero, lo ha hecho nacer de nuevo. Conversión. Luego tenemos la justificación. Mire el orden lógico que lleva la justificación, y fue el tema que hermano Rieder impartió el jueves pasado, la justificación. Entonces, aquellos que se han convertido a Dios, aquellos que han venido en fe y arrepentimiento a Dios, estos son justificados. Así como dice, ¿verdad?, y empieza la confesión en su concepto: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste hacerles partícipes de la gracia de la adopción. Entonces, luego de la justificación, venimos acá a la adopción. Ahora, tenemos que ver que hay cierta relación entre estos actos de gracia, y es lo que vamos a ver a continuación.
¿Por qué? No es lo mismo adopción que justificación, no es lo mismo justificación que regeneración. Son cosas distintas que van de la mano, sí, están interrelacionadas, que conllevan todo, ¿verdad?, al objetivo de la salvación general y hasta la glorificación del pecador, pero en sí, ¿verdad?, podemos encontrar algunas diferencias y hay una cierta relación entre ellas. Avance, hermano, por favor, a la siguiente diapositiva. Entonces ahí tenemos relación de la adopción con los otros actos de gracia. Siga. Entonces, la adopción es un acto de la gracia de Dios distinto y adicional a los otros actos de gracia que forman parte de la aplicación de la redención. La regeneración es una obra del Espíritu Santo. La adopción es obra de Dios, es un acto de Dios. Vimos ahí Efesios 1:5, en amor habiendo sido predestinados. Voy a leerlo a la letra, habiendo sido predestinados. En amor, habiendo sido predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y que anteriormente, ¿verdad?, estaba hablando del Padre cuando dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La regeneración es transformadora, es una obra en el corazón del hombre que transforma fundamentalmente su vida. La regeneración comunica nueva vida al pecador. Recuerde cómo estábamos, Efesios 2:1, y Él nos encontró cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero Él viene y nos da vida. Él nos resucita literalmente de una manera espiritual. La adopción, por otra parte, es declarativa. No cambia el carácter del hombre. En su lugar es un acto fundamentalmente legal en el que Dios da a aquellos que reciben a Cristo el derecho, es decir, la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Y ese texto, ¿verdad?, es clave en este asunto de la adopción de Juan 1:12. Ahora, la adopción la adopción no debería considerarse tan solo como un subconjunto de la obra de la justificación. Tanto la justificación como la adopción son actos declarativos por medio de la fe. Son bendiciones distintas. La justificación es la declaración legal de que uno es justo con respecto a las exigencias de la ley de Dios. Recuerde, es el acto soberano de Dios mediante el cual Dios declara justo al pecador. Sin embargo, la adopción es la declaración legal del juez divino de que aquel que es justificado ha sido miembro de su familia. Podemos decir que la adopción va más allá de la justificación, porque la justificación cambia tu estatus legal ante Dios. La justificación te hace acepto en el amado, pero la adopción va más allá. Esta te incorpora en el seno de la familia de Dios. ¿Y por qué va más allá? Recuerde de que éramos esclavos del pecado y se habla de una palabra griega de que Cristo compra esclavos del mercado de esclavos y los saca. Pero ¿qué pasa? Una persona puede comprar esclavos de ese mercado, lo lleva a su casa simplemente para ser su sirviente. Pero ¿qué pasa? Dios va más allá. A ese esclavo que compró, no solo lo lleva a su casa y lo tiene ahí para trabajar, sino que lo incorpora a su familia. No queda como esclavo. Simplemente no cambió de dueño, porque sigue siendo esclavo. Antes era esclavo del diablo, pero ahora, bendito sea Dios, somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo.
Pero más que eso, la adopción nos lleva a ser miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. La justificación significa nuestra aceptación para con Dios como justos y el otorgamiento de la vida eterna. La regeneración dice que es la renovación de nuestros corazones según la imagen de Dios. Por adopción, los redimidos llegan a ser hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Son incorporados a la familia de Dios y reciben los privilegios de ella. Ni la justificación ni la regeneración expresan precisamente esto. Recuerden, la regeneración es nueva vida en aquel que estaba muerto. La justificación nos hace aceptos en el amado, cambia nuestro estatus, ¿verdad? Y satisface las exigencias de la ley de Dios, en el cual nos puede ahora Él aceptar. Y la adopción nos hace hijos de Dios, nos da la bienvenida al seno de la familia de Dios. Aunque la adopción es distinta, nunca se puede separar de la justificación y de la regeneración. La persona justificada siempre es receptora de la filiación, de esa relación de ahora padre e hijo. Y los que reciben potestad de ser hechos hijos de Dios son los que, como indica Juan 1:13, no son nacidos de sangre, ¿verdad? Ni de voluntad humana, sino de Dios. Hay una estrecha relación entre la adopción y la regeneración. Tan estrecha es esta relación que algunos dirían que somos hijos de Dios tanto por la participación de naturaleza como por acta de adopción. ¿Cómo una persona puede ser miembro de una familia? Hablando humanamente. Uno, que nazca en el seno de esa familia. Y segundo, por acto legal. Entonces son las dos formas en que una persona puede ser miembro de una familia, ¿verdad? Pero aquí hace, ¿verdad?, la relación de que la regeneración es por generación, de que el hecho de nacer en una familia es generación natural, y lo segundo, ¿verdad?, la adopción es por un acto legal, por un acto de ley, es un acto jurídico, así también como la justificación. Bien, por ahí estamos claros, hermanos, ¿vamos bien? Ok, entonces vamos a avanzar un poco, vamos a avanzar al siguiente punto. Y vamos a hablar de los resultados o las bendiciones, los beneficios o los privilegios que tienen los que son adoptados como hijos de Dios. Y el primero y más importante, avance, hermano, por favor. Resultados, bendiciones, beneficios o privilegios. Y el primero y más importante es que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en ese que ha sido adoptado por Dios. Y hay muchos textos, ahí lo puede ver, Romanos 5:5, Corintios habla de que somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Y en Efesios habla del Espíritu Santo como sello de nuestra salvación, como sello de haber creído en Él. Y como un segundo resultado, bendición, beneficio o privilegio, es que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y vaya conmigo para leerlo textualmente, allí en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pareciera de que la adopción es como un resultado de que aquella persona creyó y recibió a Cristo como Dios, como Salvador. Pero el versículo 13 nos da luz, porque recordemos el orden de que es regeneración, justificación y adopción. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios, el Espíritu Santo, es el que hace nacer de nuevo primero al pecador, le capacita con fe y arrepentimiento y le lleva a Cristo. Le lleva a Cristo a pedir perdón por su pecado, le lleva a Cristo a buscar salvación. Y verdad, y como dice la Biblia, y al que me viene, no le echo fuera, dice Cristo, y le recibe verdad como hijo, le perdona, lo justifica. Y también lo hace miembro de su familia, y viene a ser su hermano. Entonces, allí esos dos bendiciones o esos dos resultados son clave y son los principales, pudiéramos decir. Ahora vamos a avanzar a otro punto. Esos son los resultados, ¿verdad? Las bendiciones. Ahora, ¿qué evidencias tenemos de que usted y yo somos hijos de Dios? ¿Qué evidencias tenemos de que usted y yo somos hijos de Dios? ¿Pudiera decirme una? ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? Por la fe, dice hermano Pedro. ¿Qué dicen los demás? ¿Por? Porque hace su voluntad. ¿Ok? ¿Está bien? Creación de Dios. Ese punto es importante que habla él. ¿Por qué? Porque popularmente se maneja de que todos somos hijos de Dios. De que todos somos hijos de Dios. Religiosamente, todos somos creación de Dios. Todos, absolutamente todos. Todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Lo vimos ahí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero yo creo, podrá decir alguien, si yo creo. Todo el mundo cree, los demonios mismos creen y tiemblan. Pero no por eso son hijos de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Verso 13. Los que no son nacidos de carne ni de voluntad humana, sino de Dios. Esa es la clave. Que no son nacidos por sí mismos. Entonces, vamos avanzando. Avanza, hermano. Evidencias de nuestra adopción. Podemos decir en primer lugar que somos guiados por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos guiados por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Alguien puede leer Romanos 8:14? Romanos 8:14. Avance la siguiente diapositiva. Romanos 8:14. Amén. Ahí está una evidencia irrefutable, viva y práctica, que todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Ahora hacemos la pregunta, ¿cómo sé que estoy siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Cómo sería entonces el actuar, la vida o el carácter de uno que es guiado por el Espíritu Santo, que evidencia que es hijo de Dios? Ahí tenemos en Romanos 8, los primeros 9 versículos. Nos dan la clave para responder esa pregunta.
Y podemos leer de los versos 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Sigan. Bien, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, está claro de uno que se dice ser hijo de Dios, es porque está siendo guiado por el Espíritu Santo y por ende su conducta, su carácter y su vida va a ser diferente y tiene que mostrar sí o sí un cambio. Sí o sí un cambio. De lo contrario, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. No es de Cristo. Vamos avanzando. Dice, somos aborrecidos por el mundo. Otra evidencia de que somos hijos de Dios es que somos aborrecidos del mundo. Hermano, no es el favorito de este mundo, no es el gran amigo, la persona querida, como quizás alguna vez le han dicho. No. Juan 15:18, ¿qué dice? Amén. ¿Aborrecieron a Cristo? No espere que a usted también vaya a ser diferente, porque entonces no sería de Cristo. Y leímos en primera de Juan 3:1. No nos conoce, somos aborrecidos por el mundo. Así que, hermano, no espere en este mundo nada bueno. No espere en este mundo nada bueno. Por eso es que el apóstol Pablo dijo de que nuestros ojos, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Seguimos. Dice, sufrimos aflicciones, padecemos persecuciones. Pastor estuvo hablando, no casualmente, estuvo hablando este martes acerca del cristiano y las persecuciones. Y Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y podemos leer todas esas citas que hablan de que los cristianos sufren aflicciones y también padecen persecuciones. Las aflicciones y las persecuciones son de una u otra manera. Claro, en su tiempo ellos vivieron en carne viva, literal, que eran perseguidos, eran arrastrados, eran echados a la cárcel, eran escupidos, eran azotados. Pablo mismo da testimonio de que fue azotado 5 veces por los judíos, sufrió un naufragio, sufrió de los de su nación, de los de su pueblo, entre falsos hermanos y un sinnúmero de cosas. Puede anotar esas citas y leerlas con más tiempo y va a ver cómo era la vida de aquellos primeros cristianos. Y hermanos, eso debe producir 2 cosas en nosotros. De ver cómo esos primeros cristianos sufrían y daban su vida por la causa de Cristo, que no negaban su fe, que no importaba si los expropiaban, no importaban si los corrían, no importaban si eran menospreciados, no importaba si eran despreciados por alguien peor, pero que al final no iba a ser parte de ellos, porque de hecho no eran como ellos, eran diferentes, no eran como ellos. Y esa era una evidencia tangible
e inequívoca de aquellos primeros cristianos, de cómo vivían, de cómo sufrían. Y entonces eso debe producir en nosotros, hermanos, fe, debe producir gozo, debe producir paciencia. De que su fin, aunque fueron muertos, pero ¿dónde están ahora? Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. De que, aunque no tuvieron nada bueno en este mundo, lo mejor lo tienen con Cristo. ¿Cuánto dura esta vida? Esta vida es temporal, es esporádica. Hoy estamos, mañana no. Y la vida sigue. Y eso evidenciaba a esos cristianos. Creo que Filipenses, y no lo anoté ahí, de que dice que a vosotros os es concedido no solamente que creáis en el nombre de Cristo, sino que también padezcáis por Él. Es un combo. Está bien, es una gracia, creemos en Él. Pero eso también viene con padecimiento. Viene con padecimiento. Ahora, las pruebas, las dificultades, las persecuciones, los padecimientos de todo tipo, podríamos decirlo, qué mal. ¿Por qué? Si Dios es amor, si estamos en lo correcto, si estamos en el camino bien, ¿por qué vamos a sufrir? ¿Por qué tenemos que pasar tantas cosas? Pero es que Dios así ha diseñado. Dice que entremos por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es la puerta que lleva a la perdición. Y en ese camino angosto, hermanos, no podemos ir con mochilas y cargas de esta vida. Tenemos que ir solamente con la fe en Jesucristo. Y aquellos hombres que eran peregrinos y extranjeros, que se movían de un lugar a otro y que salían por fe, así como salió Abraham, cuando se le dio la orden, sal de tu tierra y de tu parentela, sin nada, sin saber a dónde iba, solamente en obediencia a la palabra de Dios. Y se pudiera hablar más acerca de las persecuciones. Pero hermanos, si usted en alguna manera padece, pero tiene que padecer como cristiano, porque Pedro dice que es mejor que padezcamos como cristianos y no como malhechores. Si de alguna manera padece como malhechor, pues entonces es simplemente una paga por su pecado. Y bendito sea Dios que lo corrige. Vamos a hablar de eso más adelante. Bendito sea Dios que lo corrige. Entonces, una evidencia de uno que es hijo de Dios es que sufre aflicciones, padece persecuciones. Me gustaría que leyeran el último verso, 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo 3:12. Y en Romanos 8 hay una hermosa porción, ¿verdad? Al final hay una hermosa porción de que ¿qué nos separará del amor de Cristo? Si tribulación, si pruebas, si hambre, si angustia, si la vida, la muerte. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pues mejor no. Mejor tranquilo, suavecito, visito la iglesia por allá los domingos. Pero debería examinarse entonces si está en la fe. Si ese es su pensar. Y si por no sufrir este ratito y estar tranquilo, más bien es evidencia de que realmente no es hijo de Dios. Debería mejor llevarlo a revisarse, ¿verdad? Como dice Pablo, a revisar si no están reprobados en la fe. Si no están reprobados en la fe. Ok, sigamos entonces. No, atrás. Ahí. Otra evidencia es de que no practica el pecado. No practica el pecado. El cristiano, el hijo de Dios, el nacido de Dios, el pecado no es, la práctica del pecado no es el patrón de vida del creyente. ¿El cristiano puede pecar? Si dice que no, ya está pecando.
El cristiano no puede pecar, pero no es su estilo de vida, no es una práctica a diaria la que lleva en su vida. Y que no deja ver ninguna seña, ninguna muestra de que Dios ha hecho un cambio en esa persona. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es de los versos en adelante, hermano, del 12 en adelante, ¿ok? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Siga. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El que es hijo de Dios no practica el pecado. Y si quiere llevar una vida licenciosa y una vida apartada de Dios, tiene que llegarle la corrección. Tiene que llegarle la corrección, pero vamos a verlo eso más adelante. Evidencia de uno que ha sido adoptado por Dios, que ahora es hijo de Dios, ama a sus hermanos. Versículo 10 del verso de ahí del capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una evidencia es que ama a sus hermanos, a otros miembros, a otras personas que como él han sido incorporados a la familia de Dios. Otra evidencia es que permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Y sigue hasta el 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es hijo de Dios permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Creo que es Juan 2:19 que dice: sí, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero ellos salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Recuerde, la fe no es de todos. La fe no es de todos. Entonces permanece en la verdad. Creo que ahí terminamos esa parte, ¿verdad?, de las evidencias. De las evidencias de uno que es adoptado hijo de Dios. Recuerde, son guiados por el Espíritu Santo, son aborrecidos por el mundo, sufren aflicciones y padecen persecuciones, no practica el pecado, ama a sus hermanos, permanece en la verdad. Permanece en la verdad. Último punto, para terminar. Como hijos tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos beneficios, pero también tenemos responsabilidades. Y es una cosa que no podemos escapar.
si somos parte de la familia de Dios. Tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades para con Dios. Y en primer lugar, tenemos que ser santos porque Él es santo. Él demanda santidad en su pueblo, en sus hijos, porque Él mismo es santo. Ahí tenemos, ¿verdad?, la cita en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Sed santos porque yo soy santos. También tenemos que imitarlo como hijos amados. Puede ir ahí Efesios 5:1. Ahí está, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un hijo, ¿a quién va a imitar? A su padre. A su padre, ¿verdad? Y otra responsabilidad como hijos es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Dice, no recuerdo la cita, pero así pues todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero allí, en la cita de Mateo 5, 16, habla de que nosotros, dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahí está, por la evidencia del cambio de su vida, va a producir buenas obras. Esas buenas obras que ya estaban de antemano, para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras son las que van a glorificar a Dios en nosotros. Lo contrario de que cuando nos portamos mal y damos mal testimonio, ¿qué va a decir el mundo? Entonces, nuestra responsabilidad para con Dios es ser santo porque Él es santo, imitarlo como hijos amados y debemos glorificarlo a Él en todo. Pero también tenemos responsabilidades para con nuestros hermanos, para con nuestros hermanos, para con Dios como Padre y para con nuestros hermanos. Recuerde, esto es una familia, este es el concepto de familia, Padre, hijos, hermanos. Ahí tenemos bastante responsabilidades para con nuestros hermanos, amarlos. Y hay, ¿verdad?, muchas citas para eso. Amar, una y otra vez se nos dice que nos amemos unos a otros. También debemos orar unos por otros. Debemos sobrellevar las cargas los unos por los otros, y no puse la cita. Debemos también perdonar, dice, nuestras faltas. Y ahí en Lucas 17 es cuando el Señor le dice de que si alguno viniere ante ti, uno que ha faltado, ¿cuántas veces le debo perdonar? Entonces Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Siempre y cuando venga arrepentido, nuestro deber y responsabilidad es perdonarlo. También, como hermanos, ¿verdad?, que tenemos diferencias, debemos soportarnos. Tenemos la cita de Colosenses. También debemos exhortarnos unos a otros, ¿verdad? Exhortarnos. Siempre no debe faltar, hermanos, el buen consejo que construya, ¿verdad?, y que edifique a su hermano. En pro del bien, en pro de Dios. Porque, ¿qué hermano sería aquel que le da un mal consejo? ¿Qué va a ser para su maleficio y destrucción? No puede ser. Exhortarnos unos a otros, estimularlos a las buenas obras, al amor y a las buenas obras, dice Hebreos 10:24, estimularnos al amor y a las buenas obras. También debemos alentarnos los unos a los otros. Y esa cita de 1 Tesalonicenses 4:18 habla acerca de la segunda venida de Cristo, en que los tesalonicenses estaban preocupados por sus hermanos que morían. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de ellos si Cristo viene? Entonces Él les dice, no se preocupen, que ellos no murieron, ellos duermen, y que cuando Cristo venga, ellos vendrán con Cristo. Ellos vendrán con Cristo. Entonces, eso para ellos era
aliento y les daba satisfacción y les daba seguridad. Les daba seguridad de que aquel hermano que perdieron por la muerte, lo van a volver a ver. De que solo es un tiempo, solo es un momento en el cual se van a volver a reunir, ya sea que lo alcancemos o cuando venga Cristo, ¿verdad? Y dice también animarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Pudieran haber más responsabilidades como hijos de Dios, pero ahí tenemos algunas. Entonces recuerde, como hijos tenemos responsabilidades para con Dios. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Tenemos que imitarlo como hijo amado y tenemos que glorificarlo. Glorificarlo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Que todo lo que hacemos tenga que ser para la gloria de Dios. Así que dice que nadie busque lo suyo propio, sino lo que es por lo de los demás y de lo que es, ¿verdad?, por Cristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Por mi parte es todo lo que les puedo compartir por ahora. Recuerde, la adopción nos hace salir de una familia, de la familia de Satanás. Nos incorpora ahora a la familia de Dios. Habiendo pasado por la justificación, habiendo pasado por el llamamiento, por la regeneración, por la predestinación, por la elección y por el amor de Dios. Por el amor de Dios que hace todas las cosas. Todas estas, hermanos, son actos de la gracia de Dios. Podemos decir son eslabones de la cadena de salvación que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Dios les bendiga, hermanos.